mucho aprecio, con mucho cariño y cercanía a Monseñor Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla, a Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar, Monseñor Roberto Balmori, que lo estoy viendo ahí en la pantalla, obispo emérito de la Ciudad Valles, y al padre Mariano Montes Huerta, coordinador de la Dimensión. ¿Le dice que no se oye? Sí, la diócesis de Puebla. Gracias, padre Mariano, por esta invitación y poder compartir. Y a todos los que se han conectado a la plataforma digital, buenas noches a todos. Espero que podamos tener un momento de reflexión, de encuentro en torno a esta carta que el Papa Francisco nos ha regalado con motivo del año de San José. Para comenzar, les digo que este ciclo de conferencias que tiene la Arquidiócesis de Puebla en la Semana Virtual de la Familia tiene un marco muy amplio. Primeramente, el Día Nacional de la Familia, el primer domingo de marzo, que en torno a ese domingo de marzo se realizan precisamente estas actividades para la familia. Tenemos el año de San José, con la carta apostólica del Papa Francisco, con corazón de padre. Tenemos también el 5º aniversario de la Amoris Laetitia. Es otro acontecimiento importante, una coordenada. Y luego tenemos el inicio del año de la familia en la Iglesia, el próximo 19 de marzo. El Papa nos invitó a realizar un año de la familia y va precisamente a iniciar el 19 de marzo. Yo creo que el Papa Francisco lo que quiere es encomendar a San José a todas las familias del mundo. Estamos también en vísperas de la fiesta de San José, que también es otro acontecimiento importante. Y bueno, y no se nos olvida, yo creo que todos estamos en contacto con la realidad de la pandemia. Es una pandemia que nos está afectando a todos, ha afectado a las familias, ha afectado a la Iglesia, ha afectado a la sociedad, al mundo entero. Y cómo responder a esta situación, pues eso es precisamente lo que nosotros tenemos que reflexionar, y sin duda nos va a ayudar mucho para nos va a ayudar mucho la reflexión sobre la carta apostólica con corazón de padre. Me dicen, me mandan un mensajito si están escuchando o no están escuchando. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, padre. Bien. Sí se escucha, padre. Perfecto. Sí, se escucha. Se escucha muy bien, padre. Bien, gracias. Que apaguen sus micrófonos, por favor. Yo pensé que habían silenciado mi bocina, para que no se escuchara y nada más leer así, ¿verdad? Bien, pues vamos a iniciar con esta presentación. He preparado esta presentación y bueno, se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Gracias. Quiero comenzar con una anécdota sencilla. Este templo que están viendo ustedes es el templo de San José de la ciudad de Tlaxcala. En el año 2017 fue afectado por el sismo y desde hace 3 años y medio está cerrado. Está muy afectado el templo, se ha estado trabajando, se han encontrado ranuras por muchas partes. Parece que los años anteriores nada más habían cubierto la parte superficial, pero las hendiduras, las ranuras estaban fuertes y entonces han estado trabajando de una manera muy seria y profesional. Nos reunimos no hace mucho tiempo con los funcionarios del INE, hace como 3-4 meses, y les decíamos que si podíamos tener la misa de San José de este año con motivo del año de San José en el templo de San José.
y nos decían que tal vez ya habrían terminado la mayor parte de los trabajos, pero no terminaron. Entonces me reuní con el párroco y con el vicario para ver qué habían pensado, y me dicen, después de estar viendo algunos objetivos de la celebración del próximo 19 de marzo y algunos otros aspectos, no querían ellos como que tocar el tema, y me decían, pues vamos a hacer la misa afuera, en una explanada que está fuera del templo, porque adentro no se puede. Y les digo, ¿y por qué no se puede? Porque todavía están en remodelación y todavía el templo está muy afectado. Y me enseñaron algunas fotografías. Les dije, yo creo que es ahí donde tenemos que celebrar la misa de San José, porque este templo está reflejando la situación que estamos viviendo en las familias, en la sociedad, en la iglesia, en el mundo. Yo creo que le tenemos que encomendar precisamente a San José toda esta situación que hemos estado viviendo, desde el sismo, desde esta pandemia terrible que hemos estado padeciendo, tantos fallecimientos en las familias, tantos enfermos, tantas personas que han dedicado tiempo, vida a los enfermos, la economía que ha venido a menos, pérdidas de trabajo. Les digo, el templo es precioso. El templo nos está reflejando la situación que estamos viviendo en la sociedad y en la iglesia y en las familias. Ahí va a ser la misa. Pocas personas, no importa, será transmitida por las plataformas digitales, y este templo es el corazón de la ciudad de Tlaxcala, cerrado desde hace 3 años y medio, afectado. Yo creo que San José aquí tiene un papel muy grande que hacer por la iglesia, por las familias. Nosotros tenemos también que colaborar para llevar adelante todo esto. Y recordemos que el año pasado, cuando comenzó la pandemia, fue precisamente en torno a la fiesta de San José. Nosotros habíamos ya planificado la fiesta de San José, hacer la renovación del patrocinio de San José. Mamita, préstame tus porque hablas y no me dejas escuchar. Sí, pero no me dejas escuchar. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya. Y precisamente no pudimos hacer la misa de San José dentro del templo, de ningún lado, porque se cerraron los templos. Yo hice la misa de San José en una capilla pequeña. Ahí hicimos la renovación del patrocinio de San José. Al final de la misa le dije a San José, te encomiendo a nuestro pueblo, a nuestros pueblos, te encomiendo a nuestra nación y al mundo entero. Y le dejé el báculo ahí junto a San José. Le dije, esta es tu misión, aquí está tu lugar, ayúdanos a llevar adelante esta situación terrible que estamos viviendo. Ahora voy a hacer lo mismo también, nuevamente, quiero dejarle el báculo a San José para que él vaya llevando adelante a la iglesia y a las familias. Creo que este contexto, este templo, refleja, como digo, toda la situación que estamos viviendo, y cobra sentido esa carta del Papa Francisco. La carta es Con corazón de padre. Así la tituló el Papa Francisco, Con corazón de padre. Es un hermoso título que refleja toda la realidad que vivió San José y toda la entrega que él realizó por Jesús. El Papa Francisco, como ustedes recuerdan, cuando era cardenal de Buenos Aires, fue elegido sucesor de Pedro el 13 de marzo de 2013. Y 6 días después, en la solemnidad de San José, protector de la Iglesia Universal, inició su ministerio petrino como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Esa fue una coordenada providencial, porque por una parte refleja la protección de San José al Papa Francisco, y por otra parte el Papa se inspira en las actitudes y en las virtudes que el esposo de María podría ofrecer a los cristianos. Ahí está la inspiración del servicio del Papa Francisco. Recordemos lo que él dijo en aquel
en aquella homilía del inicio de su pontificado. No olvidemos que el verdadero poder es el servicio y que el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Es consciente de que un servicio siempre va a llegar a la cruz, pero es un culmen luminoso, no oscuro. Y decía el Papa en aquella homilía, el Papa debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe de San José. Y como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los pobres, a los débiles, a los más pequeños. Y concluía ese párrafo de la homilía del Papa, decía, solo el que sirve con amor sabe custodiar. Todo en relación con San José, su inspiración al servicio a la Iglesia Universal. Recordemos el escudo del Papa. Tiene a Jesús a través de ese monograma, con esos rayos, el escudo de los padres jesuitas, la estrella de María y también la flor de nardo que indica a San José, patrono de la Iglesia Universal. Es la flor de nardo. El Papa profesa, sabemos, una gran devoción a San José y él nos ha contado que tiene una imagen de San José dormido en su habitación, donde los problemas más difíciles que debe discernir y decidir, ahí se los pone a San José y dice el Papa, mientras él duerme, él está pensando cómo ayudarme, cómo sacar adelante todas esas situaciones difíciles y adversas. Pero ahí está, desde su escudo, el escudo del Papa, está San José, está Jesús, María y José, la Trinidad de la Tierra. Los evangelios, comienza la carta, describen a San José. Mateo y Lucas son los que refieren lo suficiente para entender la clase de padre que fue San José y la misión que la providencia le confió. Son esos aspectos los deducimos de ahí, esa clase de padre que fue San José. Por eso San José fue un padre y esposo en salida, un auténtico misionero. Constantemente, ¿verdad? Recibe órdenes, ve, regresa, hace esto, hace aquello, siempre en salida desde su interior para poder servir a la Iglesia. ¿Qué nos dicen los evangelios? Los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas, que San José era carpintero, desposado con María, hombre justo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en la ley y a través de 4 sueños. Vio nacer al Mesías en un pesebre, testigo privilegiado del nacimiento de Jesús, y fue testigo también de la adoración de los pastores y de los magos. Asumió la paternidad legal de Jesús imponiéndole el nombre. Presentó al niño en el templo y escuchó la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Permaneció en Egipto como extranjero para proteger a Jesús de Herodes y vivió de manera oculta en Nazaret. Por último, buscó junto a María a Jesús perdido en Jerusalén. Ahí está esa hermosa pintura donde María se desahoga, ¿verdad? Y José también, están tensos, desahogando toda esa tensión que vivieron durante 3 días, 3 noches buscando a Jesús. Recordemos el magisterio pontificio, y hay toda una línea transversal en los papas reconociendo esta protección de San José y esta figura que es para nosotros iluminadora. Sabemos que el Beato Pío IX proclama a San José patrono de la Iglesia Universal en 1870. Él vivió situaciones verdaderamente difíciles, con la cuestión de los estados pontificios, la guerra franco-prusiana, tuvo que suspender el Concilio Vaticano I, y entonces él se encomienda a San José a petición de muchos obispos.
en 1870, el 8 de diciembre. Después León XIII, la primera encíclica sobre San José, Juan Plurius, en donde renueva ese patrocinio a San José y también da las razones por las cuales la Iglesia debe tener siempre mucha devoción a San José, mucha confianza en San José. A él también fue el que pidió que después del rosario, en el mes de octubre, se rezara una oración a San José. A ti, bienaventurado José. Pío XII, recordemos, fue el que instituyó la fiesta de San José Obrero para el 1 de mayo, en 1955. Y bueno, aquí tenemos también a San Juan XXIII, que puso a San José como patrono del Concilio Vaticano II, y que también le dedicó un altar en la Basílica de San Pedro al patrocinio de San José. Hay unas frases hermosas de San Juan XXIII en relación con San José. Él decía: si se señala un protector celestial para impetrar de lo alto en la preparación y desarrollo del concilio, que parece destinado a marcar una época en la historia de la Iglesia contemporánea, a ninguno de los celestiales patronos puede confiársele mejor que a San José, cabeza augusta de la familia de Nazaret y protector de la Santa Iglesia. Y luego concluía de una manera emotiva: oh San José, aquí está tu puesto como protector de la Iglesia universal. Sé siempre nuestro protector. Tenía una confianza muy grande San Juan XXIII en San José. San Pablo VI, igualmente en muchas homilías, muchos discursos, habla de San José y dice que continúa su misión de guiar y defender al mismo tiempo, al mismo cuerpo místico de Cristo. Dice: este cuerpo místico de Cristo, siempre débil, siempre dramáticamente en peligro, es decir, la Iglesia, y necesitamos la protección de San José. San Juan Pablo II, él hizo la exhortación apostólica Redemptoris Custos, dentro de la trilogía, como ustedes recuerdan, Redemptor Hominis, Redemptoris Mater y Redemptoris Custos. Y aquí el Papa, nada más hago relación a este punto. Decía el Papa San Juan Pablo II: necesitamos el patrocinio de San José, no solo como defensa contra los peligros que surgen, sí, pero también y sobre todo como aliento en la Iglesia en su renovado empeño de evangelización. El Papa San Juan Pablo II tuvo esta visión de decir: San José nos puede ayudar en la evangelización, y sobre todo en los países donde antes era floreciente la vida cristiana y que ahora está pasando tiempos de invierno. Ahí se necesita la reevangelización y San José nos puede ayudar para lograr este objetivo. Benedicto XVI, igualmente, en muchas homilías, siempre esas reflexiones profundas de Benedicto XVI subraya la excelencia de las virtudes. Ustedes recuerdan que él mandó colocar 2 esculturas en los jardines del Vaticano, una de San Miguel Arcángel y la otra de San José, que le tocó bendecir al Papa Francisco, pero estando él presente, como para significar: ellos son los protectores de la Iglesia. Y luego el Papa Francisco, al cumplirse esos 150 años de la declaración de San José, escribe esta exhortación, esta carta apostólica con corazón de padre. Ahora, fijémonos bien en este aspecto. ¿Por qué el Papa Francisco nos da esta carta apostólica? Dice: son reflexiones personales sobre San José. Aquí viene la clave: tan cercano a nuestra condición humana. Durante estos meses de pandemia hemos experimentado que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, ordinariamente olvidadas, que estas personas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, enfermeras, infinidad de personas y tantos, dice, que comprendieron que nadie se salva solo. Ese es el contexto de la carta apostólica, de esta carta apostólica. Veamos cómo el Papa, a partir de la situación de pandemia, por eso quise yo comenzar con ese templo que está en
reconstrucción y que refleja nuestra situación que estamos viviendo, dice San José, es muy cercano a nuestra condición humana. Todos necesitamos de todos, nadie se salva solo. Continúa el Papa diciendo, cada día mucha gente demuestra paciencia e infunde esperanza con gestos pequeños y cristianos. Así muestran cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas. Yo creo que esto nos suena a todos. Todos hemos tenido necesidad de readaptar rutinas, levantando miradas, impulsando la oración. Todos pueden encontrar en San José, dice el Papa, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. Él nos ayuda a transitar estos tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Entonces no son cosas meramente devocionales hacia San José, sino que son realmente actitudes que nosotros podemos vivir en relación con lo que estamos padeciendo. Ya en concreto el Papa nos dice, ¿cuál es el objetivo de la carta apostólica con corazón de Padre? ¿Cuál es el objetivo? Son 3 objetivos que el Papa pone. Dice, crecer en el amor a San José, implorar su intercesión, imitar sus virtudes, y me llama la atención que añade esto, como también su resolución, es decir, su ánimo, su valor, su prontitud, su viveza, su capacidad de decisión. Esos son los 3 objetivos. Crecer en el amor a San José, implorar su intercesión, imitar sus virtudes y sobre todo su resolución. Los santos, dice el Papa, ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo San José. Es posible vivir el Evangelio. Dice el Papa, José amó a Jesús con corazón de padre. Y Jesús es llamado en los 4 evangelios como el hijo de José. Todos los evangelistas dicen claramente esta expresión, el hijo de José. Cuando la pasada pintura que estábamos viendo en el templo, cuando María se desahoga, ¿por qué nos hiciste esto? Mira que tu padre y yo, angustiados andábamos buscando, y Jesús ya responde, debo ocuparme las cosas de mi padre. María no dice, mira que tu padre putativo y yo te estábamos buscando, o mira que tu padre nutricio y yo te estábamos buscando. No, tu padre y yo hemos estado buscando. ¿Por qué nos hiciste esto? El Papa quiere que tengamos la mirada puesta en este aspecto con corazón de padre. ¿Por qué? Porque así ha querido titular su carta apostólica dedicada a San José. Y el título ofrece todo un programa, es todo un programa ese título. Esta es la forma en que José amó a Jesús. Es la manera en que sirvió a Jesús. Es la condición bajo la cual colaboró con la historia de la salvación. Y es el modo en que transcurrió su relación fundamental con el niño y el joven, quien después de 30 años de vida oculta, salió a los caminos de Palestina para predicar el reino de Dios, morir en la cruz y resucitar por la salvación del género humano. San José lo preparó para esta misión. Lo preparó con corazón de padre. Y con corazón de padre acoge las palabras del ángel para recibir a María. Defiende a Jesús y emprendió la huida a Egipto, protegiéndolo de quienes querían acabar con él. Regresó a Nazaret para llevar una vida oculta en familia. Educó a Jesús, le acompañó a la sinagoga, le enseñó su oficio, dialogó con él sobre las cuestiones fundamentales de la vida, le enseñó las maravillas de la naturaleza, le ayudó a descubrir la voluntad de Dios con corazón de padre. Y luego con corazón. ¿Por qué? Porque corazón se refiere a lo central de la persona.
nos habla del núcleo de la existencia humana, de la unidad y totalidad del ser humano. El corazón es la sede del amor. Fue precisamente con ese amor, con ese corazón de padre, con el que José amó, sirvió, custodió y acompañó a Jesús. Y toda la carta está estructurada en este núcleo, Padre. El Papa nos va presentando diferentes aspectos de este Padre. Un Padre amado, un Padre en la ternura, un Padre en la obediencia, un Padre en la acogida, un Padre de la valentía creativa, un Padre trabajador, un Padre en la sombra. La paternidad es el hilo conductor del mensaje del Papa Francisco sobre San José. Ojalá que estas reflexiones que estamos haciendo, yo lo que quisiera es que despertar el deseo de conocer esta carta apostólica, el deseo de leerla, reflexionarla, orar con esta carta, porque nos ilumina a todos. Es un don que Dios nos ha dado en la persona de San José, que nos está diciendo cómo podemos ser discípulos misioneros de Jesús. Primer punto, Padre amado. La paternidad. El Papa ha recordado que vivimos una sociedad sin padres, esto en Amoris Laetitia, debido a que a muchos hogares rotos, a la separación conyugal, al distanciamiento padre-hijos, la ausencia del padre es propio de nuestra sociedad, ¿verdad? Exceso de trabajo, distracciones tecnológicas. Y José acogió a Jesús como hijo. Y de una manera humana, Jesús acogió a José como padre. Este pensamiento que sigue es muy rico, ¿verdad? Y así como el amor paterno de José debió influir en el amor filial de Jesús, el amor filial de Jesús. Dios te salve, María. El amor filial de Jesús también debió influir en el amor paterno de José. Jesús llevaría en su vida y actividad algunas características de José. Seguramente trabajaba la madera, imitando a José. Probablemente tendría la sonrisa de José, su modo de hablar, su misma cadencia. Le fue imprimiendo a Jesús sus rasgos humanos porque Jesús lo recibe todo de él. Jesús fue influyendo y moldeando también la personalidad de José hasta convertirlo en un santo de la puerta de al lado. Le encanta este tema al Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado, como nos lo presenta en su carta Gaudete et Exsultate. Y dice el Papa, no pensemos solamente en los santos ya beatificados y canonizados. Pensemos en la santidad del pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, dice el Papa, veo la santidad de la Iglesia. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Dejémonos estimular por los signos de santidad de los más humildes miembros de este pueblo. Y concluye, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Y ahí entra San José. La paternidad de San José se manifestó al haber convertido, dice San Pablo VI, su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, nacido en su casa. O sea, ofrendó toda su vida al servicio del Mesías. San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, lo sabemos. Iglesias dedicadas a él, institutos religiosos, hermandades, grupos eclesiales,
que se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, gran devoción de muchos santos y santas. Vamos al segundo punto, Padre en la ternura. Y viene esa cita que pone el Papa: como un padre siente ternura por sus hijos. El Papa designa la ternura como un rasgo identificador de la figura y carácter de San José. Esta actitud refleja los rasgos de un padre para con su hijo. Esto es una afirmación muy fuerte. Jesús vio la ternura de Dios en José. No solo la vio, sino que la vivió, la sintió, la experimentó. También Jesús observa gestos de ternura por parte de José hacia María y hacia otras personas cercanas a la familia. Jesús vio el rostro de su padre en José. El Papa, mirando a José, nos pide aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Ese es otro punto que insiste el Papa en esta carta, que aceptemos nuestras debilidades. A veces creemos que Dios introduce en nuestra historia de salvación solo por nuestras virtudes o por nuestra parte buena. En realidad, sus designios no se realizan gracias a nuestras fortalezas, sino a través y a pesar de nuestras debilidades. La tentación viene a hacernos mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo. Esa es siempre la tentación del maligno. Quiere desanimarnos, desalentarnos con nuestras debilidades. Por eso dice el Papa, solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Sobre esto recordemos aquello que decía el cura de Ars: humildad que produce desaliento es falsa humildad. Cuando reconocemos nuestras fallas, pero nos crean desaliento, no es verdadera humildad. Aquella otra expresión de Santa Teresita del Niño Jesús que decía: la santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en las manos de Dios, conscientes de nuestra debilidad, siempre esos, conscientes de nuestra debilidad, y con una confianza casi audaz en la bondad de nuestro Padre. Ahí está esto que dice el Papa Francisco. Por una parte, sí, confianza plena en la misericordia de Dios desde nuestras debilidades, pero una confianza audaz. Creemos que Él nos saca adelante, que hace nuestra historia a través de nuestras debilidades. El Papa nos recuerda que el designio de Dios pasa a través de la angustia que experimenta José. Dios puede actuar a través de nuestras fragilidades y debilidades. No debemos temer ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces no lo queremos dar ese timón, ¿verdad? Porque nos aferramos a nuestras fragilidades y debilidades, decimos que no podemos salir adelante, pero el Señor nos va sacando adelante. Confiemos en Él. Quienes tienen responsabilidad con algún grupo de personas, o sea, todos nosotros tenemos siempre una responsabilidad con personas, deben poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe de San José, y como él abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los pobres, los más débiles, los pequeños. Es la cita que hace rato les decía, el 19 de marzo del 2013. Solo el que sirve con amor sabe custodiar. Tercer aspecto, Padre en la obediencia. Habla aquí de la vida interior. José no pronuncia palabra en los evangelios, solo narra lo que hizo. No hay ni una palabra en los evangelios de San José. Solo se dice, hizo lo que el ángel del Señor, hizo la voluntad de Dios. Su vida interior se traduce en actos concretos. Hay, por consiguiente, una profunda contemplación. Un hombre que tiene una insondable vida interior y la lógica y la fuerza para poner a disposición de los planes divinos su voluntad. Y entonces aquí entran los sueños. Dios revela a través de
su voluntad a través de 4 sueños. Primer sueño de San José. José, angustiado por el embarazo incomprensible de María, decide romper su compromiso en secreto. El ángel interviene y aclara su grave dilema. No temas acoger a María. Esto es obra del Espíritu Santo. Tú le vas a poner el nombre a Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Ese es el primer sueño y ahí encuentra la voluntad de Dios. El segundo sueño tampoco está exento de dificultad y angustia. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. E inmediatamente José obedece. En José la respuesta es contundente y decidida. José no dudó en obedecer, afirma el Papa. Recordemos lo que decía, imitar sus virtudes y su resolución. Aquí está su resolución. El tercer sueño, José recibe el aviso de regresar a su país. Se le ordena que se levante, que tome al niño y a su madre, que vuelva a tierra de Israel. La familia de José vivió la experiencia del exilio, del migrante en tierra extraña. En Egipto encontraron asilo y refugio. Doloroso drama de la migración. El pequeño Jesús nos recuerda así que la mitad de los refugiados de hoy en el mundo son niños, víctimas inocentes de la injusticia humana. Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó estas dificultades para que nadie se sienta excluido de la cercanía de Dios. Y la vida de Egipto nos dice que Dios está ahí donde el hombre sufre, donde el hombre está en peligro, y Dios siempre está atento a todos estos dolores. Cuarto sueño, cambio de destino. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. El miedo surge al saber que la vida corre peligro. La señal es el nuevo aviso que otra vez llega en forma de sueño para rectificar el camino de regreso y dirigirse a Nazaret. Una vez más, José obedece y cumple con lo mandado por el Señor. ¿Cuál es la lección de estos 4 sueños? En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, así dice el Papa, al igual que María lo hiciera en el momento de la anunciación, o Jesús lo pronunciara en el huerto de Getsemaní. José ha pronunciado con actos, más que con palabras, su sí incondicional a Dios. El fiat de José se constituye el modelo de referencia para Jesús, quien bajo la guía de José aprendió a hacer la voluntad del Padre. Yo creo que podríamos nosotros tener estas 3 Fs o las 3 Hs. La primera, la de María, fiat, hágase, hacer la voluntad de Dios. Segunda F o segunda H, José fecit, hizo la voluntad de Dios. Tercera, Jesús, el fiat que pronuncia en Getsemaní, hágase tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. O el facio, quien me envió, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre la voluntad de mi Padre. Los 3 hacen la voluntad de Dios. Los 3 permitieron que Dios llevara el timón de su vida. Yo creo que estas 3 Fs o 3 Hs nos ayudan a encontrar lo que Dios quiere de nosotros y también hacer la voluntad del Padre. Cuarto aspecto, Padre en la acogida. Lo que no se ama no puede salvarse. Otro de los rasgos fundamentales es Padre en la acogida. José acogió las palabras del ángel para no separarse de María. A María incondicionalmente como esposa, al niño que María llevaba en sus entrañas, el mandato de llevar a la madre y al niño a Egipto. Todo ello lo hizo sin tener toda la información y los datos. Se fió plenamente de Dios. Por eso el Papa, ante el modelo de José, nos invita a mirar nuestra propia vida, pues nos ocurren siempre a todos acontecimientos que no llegamos a entender bien
y que nos causan problema porque parecen ir en contra del proyecto que teníamos marcado. Ante estas situaciones surgen dos sentimientos: decepción y rebelión. Instalarse en estos sentimientos supone ser prisioneros de nuestras propias expectativas y entrar en una espiral de frustración y pesimismo. En cambio, José nos enseña que en medio de un primer desconcierto sabe asumir la responsabilidad y reconciliarse con su propia historia. Y aquí entra la enseñanza. En el fondo se encuentra la sabiduría del misterio de la encarnación. Solo lo que se asume puede salvarse. Jesucristo ha asumido plenamente la naturaleza humana y gracias a ello, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, puede llevar adelante el plan redentor de salvación de todo el género humano. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Con esta afirmación, el Papa trata de mostrar cómo la acción de Dios desborda muchas veces las explicaciones racionales y solo es entendida desde las claves cordiales. Cuánta confianza le tenía a Dios para confiarle este misterio a José. Otro tema, padre de la valentía creativa. José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. El Papa habla de todo proceso de curación. Hay dos dimensiones: asumir la propia historia, como ya veíamos, con sus éxitos, fracasos y todo, y luego la valentía creativa que surge cuando debemos hacer frente a las dificultades y problemas que nos pueden paralizar por el miedo, y podemos caer en la tentación de bajar los brazos. En cambio, también podemos optar por ingeniárnoslas de alguna manera. Son las dificultades, los desafíos y los retos los que sacan de nosotros nuestras mejores energías y capacidades para salir adelante. Eso insiste el Papa en este aspecto. Por eso San José sacó lo mejor de sí mismo para llevar adelante el plan salvífico de Dios. No hizo de su vida lo que él quería, sino aquello que se le pidió. No se guió por un plan concebido y decidido conforme a su voluntad, sino respondiendo a los deseos de Dios, renunciando a su propia voluntad para entregarse a la de Dios. Es el misterio de las mediaciones. Dios actúa a través de eventos y personas. José se convirtió en la mediación de Dios. Él fue el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. José fue el salvador del Salvador. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre. Yo creo que con esta frase que nos pudiéramos quedar para entender que el cielo está confiando en nosotros para sacar adelante lo que Él mismo nos ha encomendado, pero con valentía creativa. Dios siempre encuentra un camino para cumplir la salvación. Y el Papa recuerda ese texto del evangelista San Lucas, donde aquellos amigos de aquel paralítico, al no poder entrar en la casa, lo descuelgan por el techo. Y dice el Evangelio, Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, no la fe del pobre paralítico que lo traían para arriba y para abajo y lo dejaron descolgar, sino la fe creativa de aquellos hombres, concede el perdón de los pecados y la salud a aquel paralítico. Fijémonos en esta última frase. Dios siempre logra salvar lo que es importante. Nos pide una condición: tener la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret. Valentía creativa que transforma los problemas en oportunidades. Valentía creativa, mirar toda situación de crisis a la luz del Evangelio. Este último párrafo es muy significativo. Dice, quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. Miran la crisis, pero sin la esperanza del Evangelio, sin la luz del Evangelio. La crisis nos asusta, no solo porque hemos olvidado evaluarla como nos invita el Evangelio, sino porque nos hemos olvidado de que el Evangelio
es el primero que nos pone. Por favor. La valentía creativa se funda en una fidelidad creativa y conduce a una fe creativa. De San José podemos aprender valentía, fidelidad, creatividad ante las situaciones críticas de nuestra vida, de nuestra historia y de la historia de la Iglesia del mundo. El pasado el 1 de febrero tuve la oportunidad de celebrar la misa para la vida consagrada en México y celebramos la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahí comentaba en la homilía a la vida consagrada que los carismas siempre son creativos y aquí entra de lleno la valentía creativa y que Jesús fue amenazado por un virus, el virus de la prepotencia, del orgullo de Herodes. Ese virus quería matar a Jesús. ¿Cuál fue la vacuna? La valentía creativa de San José. Esta vacuna de la valentía creativa salvó a Jesús de ese virus. Y nosotros podemos adquirir esa vacuna a través de la contemplación de la palabra de Dios que nos ayuda a discernir los signos de los tiempos. Padre trabajador, ser santo y carpintero. No sé si alcanzan a ver ahí cómo Jesús está sudando, ¿verdad? Está sudando, pues que está prendiendo la madera, ¿verdad? Trabajando con la madera. El Papa presenta la figura de un carpintero tocada por la gracia de Dios. Una figura extraordinaria, pero tan cercana a la condición humana. Hombre honrado, que trabaja honestamente. San José, hombre justo, pasó gran parte de su vida trabajando junto al banco de carpintero. Modelo ejemplar para todos los trabajadores del mundo. La clave de la existencia de San José es su orientación a Cristo. Ahí está la clave. A Jesús se le conoce como el hijo del carpintero. Por esta condición vino el rechazo de sus paisanos, que contrasta con la admiración que otros mostraron en la enseñanza del Jesús que lo hacía con autoridad y no como los escribas. El Papa Francisco ha recordado, no existe peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. En esto insiste el Papa. El Papa llama a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. Y luego como que tiene un grito el Papa ahí en esa carta, ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. San José es el ejemplo de una relación sana con el trabajo, el cual se convierte en participación de la obra misma de la salvación. Séptimo, Padre en la sombra. La pandemia agravó la crisis económica que se refleja en el desempleo. A ver, perdón, aquí se regresó. Aquí está. El Papa señala que el mundo necesita padres. Rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. La paternidad significa ejercer la autoritas, audiere, crecer, es decir, capacidad de hacer crecer al niño, a la persona, desde la libertad y la madurez. Los padres deben estar cerca de sus hijos. Aquí el Papa dice esto, cuando juegan, están cerca de sus hijos cuando juegan, cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados o cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino. Padre presente siempre. Pero dice, no, presente no es lo mismo que controlador, porque los padres demasiado controladores anulan a sus hijos. Todo hijo necesita un padre. Cada niño lleva siempre consigo un misterio inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad.
Dice aquí el Papa, recuerda que a San José se denomina con el apelativo de castísimo, pero que tiene esta relación con la dimensión de la libertad, porque la castidad expresa lo contrario a la posesión. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. Solo cuando el amor es libre, generoso, gratuito y desinteresado es verdadero y auténtico. Si aprisiona, agobia y sofoca, se vuelve peligroso y produce infelicidad. Por último, tenemos este aspecto de patrono, protector y modelo de muchos grupos de personas. En la palabra custodia podemos incluir esta dimensión de San José de ser patrón y protector de muchas personas, familias y causas. Por ejemplo, el día de mañana va a haber un congreso por la dignidad de la mujer. Y el tema de este congreso que se va a realizar aquí en Tlaxcala, en el Centro de Derechos Humanos, es San José y una masculinidad no violenta hacia las mujeres. Todo va a estar en torno a esto precisamente. Van a hacer este congreso iluminado por la figura de San José, es decir, ilumina a todas las personas. Y entonces ya vimos que es protector de la iglesia, patrono de los migrantes, también lo dijimos, patrono de la buena muerte. Recordemos aquí en patrono de la buena muerte, como en las letanías de los santos se dice, de la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. Y también en el Ave María, ¿qué decimos? Le pedimos a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte, porque él murió, según la tradición, antes de que Jesús comenzara su misión. Y murió en los brazos de Jesús y de María. Hay un canto hermoso, por eso se le considera como San José, patrono de la buena muerte. Hay un canto hermoso que dice, cuando se apaga el día, castísimo José, recuerdo que mi vida tendrá su atardecer. Como cansado cirio que no se enciende más, quisiera entre tus brazos mi vida terminar. Patrono de la buena muerte. Modelo para los padres, también ya lo decíamos, de los trabajadores. Titular de familias religiosas y cofradías. Patrono de los diplomáticos. Aquí en los diplomáticos, San Juan 23, él dice, San José es patrono de los diplomáticos. Y decía, porque, dice, como San José, los diplomáticos pueden al mismo tiempo presentar a Jesús y esconderlo. Como San José deben saber callar, medir sus palabras, saber emplearse sin mirar la dignidad del servicio y sobre todo paladear dulce y tragar amargo. Obedecer aún cuando no se comprenda, como San José cuando partió hacia Egipto. Patrono de los seminarios y de las vocaciones sacerdotales. El seminario, todo seminario diocesano es la casa y el corazón de la diócesis y es una oportunidad para motivar al pueblo de Dios a estar siempre con la mirada hacia los seminarios, orar por los seminarios, porque ahí se forman los futuros sacerdotes, como en la casa de Nazaret. Custodio de menores, este es otro tema muy importante que se requiere un problema actual, donde la lacra de los abusos sexuales de poder y de conciencia ha herido tanto a la Iglesia. Ahí se podría asumir ese papel de patrono, de custodio y protección de los menores. También patrono de los obispos. Monseñor Barmore, que está aquí también presente, él hizo un estudio sobre este tema de patrono de los obispos. Tiene todo un artículo muy bien fundamentado. Y citando a San Juan Pablo II, decía, el obispo desempeña en la comunidad cristiana una función que tiene muchas analogías con la de San José, porque como él son padres y custodios, llamados a actuar como siervos fieles y prudentes.
modelo y protector de los obispos. Y en general, bueno, se ha convertido en modelo ejemplar de la entrega humilde llevada a la perfección de la vida cristiana, para todo, necesaria para que los hombres sean honestos y verdaderos seguidores de Cristo. Concluyo con esta oración que se encuentra al final de la carta. Dice, ese es un párrafo nada más: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Y están estos monogramas, que yo me he encontrado muchísimos monogramas en los templos de la diócesis de Tlaxcala. El monograma de María, el de Jesús y el de José, siempre están juntos en los dinteles de las puertas. Ahí están estos monogramas. Yo los invito a que vean ahí en sus templos, en sus iglesias, vean los dinteles y de seguro se van a encontrar estos tres, la Trinidad de la Tierra, los monogramas de María, de Jesús y de José. Bueno, pues es todo, y espero que esto les anime a ustedes a leer la carta. Es simplemente una introducción para que se pueda leer la carta, para que se pueda reflexionar y sobre todo para que se pueda orar en vistas a dejarse iluminar por la palabra de Dios, por los valores evangélicos que San José representa. Gracias. A nombre del señor arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa y de todos los que formamos la dimensión familia de esta arquidiócesis de Puebla, agradecemos la valiosa participación del señor obispo de nuestra diócesis vecina de Tlaxcala, monseñor Julio César Salcedo Aquino, obispos, sacerdotes, religiosas y más de 480 familias presentes en esta Semana Virtual de la Familia. Estamos agradecidos, monseñor, por habernos instruido en torno a las actitudes propias de San José, Padre de Jesús y esposo de la Santísima Virgen María. Nos ha llevado precisamente por elementos esenciales: Padre amado, en la ternura, en la obediencia, en la acogida, de la valentía creativa, trabajador y en la sombra. Esas actitudes deben ser deseadas por los padres de familia, tener la misma valentía creativa que transforma, como usted nos los ha dicho, los problemas en oportunidades. Esa valentía creativa que se manifiesta en la fidelidad, en la creatividad y la valentía ante las situaciones críticas de nuestra vida, elementos también esenciales que se han mencionado, de nuestra historia y de la historia de la Iglesia y del mundo. Son muchos los puntos que se han tratado, que pedimos a Dios nos dé hambre de seguir reflexionando esta carta apostólica que nos regala el Santo Padre para todas las familias. Pues nuevamente, muchas gracias, señor obispo, y le pedimos que para terminar esta sesión nos otorgue usted la bendición para todas las familias aquí presentes. Sí, están preguntando que cuál es la carta. Pues la carta es Con Corazón de Padre, así se llama la carta, o en latín Patris Corde. Esa la pueden bajar de internet, de la página del Vaticano, y es fácil de encontrar. Algunos ya están poniendo la liga para poder bajar la carta Con Corazón de Padre. Bien, les doy la bendición y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Padre Mariano, por la invitación y por poder compartir estos momentos en torno a San José, el ministro de la salvación, ministro de servidor de Jesús y de María, protector de la Iglesia Universal. El Señor quede con ustedes y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Micrófono. Amén. 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 Gracias. Buenas Amén, noches. Padre, gracias. Amén. Amén. Tu micrófono, Padre Mariano. Amén. Señor obispo, le decía yo que le hemos pedido a las personas, les vamos a seguir pidiendo a las personas que expongan, que nos regalen sus materiales para seguir promoviéndolos y que todo esto que se está en este momento, ¿verdad?, dando a través de esta Semana Virtual de la Familia, puede llegar a todos los participantes. Le enviaré, señor obispo, le enviaré un correo electrónico para que nos haga favor, ¿verdad?, de enviar estos materiales. Muchas gracias nuevamente, Su Excelencia. Bueno, pues les recuerdo a todos los presentes que el día de mañana tendremos la presencia del Padre Ángel Espinosa de los Monteros, ¿verdad?, con el tema La Familia, donde el amor nunca termina. Pues gracias a todos por estar con nosotros participando en esta Semana Virtual de la Familia 2021. Agradecemos a todos que hayan aceptado esta invitación. Nos vamos en paz, agradeciéndole a nuestro obispo, ¿verdad?, que nos haya dado también su bendición, uno de los pastores, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y esta semana ha sido muy enriquecida y bendecida por la participación de el señor obispo de Tlaxcala. Seguiremos recibiendo muchas más bendiciones de parte de nuestro Señor para todas las familias. Pues una excelente noche para todos. Recuerden Dios con nosotros. Que descansen, una bonita convivencia en la cena con sus familias. Gracias, Padre. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Noches a todos. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Salud, ¿verdad? Gracias, buenas Nos vemos noches. mañana. Gracias. Gracias, buenas noches. Mañana, gracias. Padre. Todo. Gracias, buenas Hasta noches. mañana. Que descansen.